Nunca imaginé que la infertilidad sería mi menor preocupación. Sentada aquí, en la sala de espera gélida de la clínica de fertilidad, con el sol filtrándose a través de las persianas sucias, iluminando el folleto arrugado sobre mi regazo, cuando la esperanza florece, la ironía me asfixia. Esperar un hijo, cuando el hombre al que amaba me ha arrancado el corazón y mi familia me ha dado la espalda. Ahora sé que la traición familiar es un dolor para el que no existen analgésicos. El olor a desinfectante barato me taladra la nariz, mezclándose con el amargor que me inunda. Me llamo Elara, y hasta hace poco, me consideraba una arquitecta exitosa, una esposa amada y una hija afortunada. Vivía en un loft luminoso en el corazón de la ciudad, rodeada de bocetos y planos que prometían edificios innovadores, espacios que inspirarían a la gente. Mi matrimonio con Liam, aunque luchando contra la infertilidad, era un refugio de comprensión y apoyo. Nuestra casa, llena de risas y promesas, estaba esperando el eco de un niño. Anhelaba la maternidad con una intensidad que me asustaba. Cada cumpleaños, cada Navidad, la imagen de una pequeña familia feliz me acosaba en mi mente. Liam y yo habíamos decidido explorar la fertilización in vitro, un camino costoso y agotador, pero estábamos dispuestos a todo por tener un hijo. Mi familia, los Hawthorne, eran la personificación de la tradición y el estatus. Mi padre, un renombrado abogado, siempre había esperado mucho de mí. Mi madre, una figura elegante y distante, valoraba las apariencias por encima de todo. Y mi hermano mayor, Ethan, el perfecto heredero, había sido siempre su favorito. Aunque nunca fuimos cercanos, siempre sentí una conexión familiar, una red de seguridad invisible. Esa red se rompió en 1000 pedazos cuando descubrí la verdad. Liam y Ethan, mi marido y mi hermano, llevaban meses teniendo una aventura. No fue un desliz momentáneo, sino una relación clandestina que se había gestado bajo la fachada de reuniones de trabajo y cenas familiares. La traición fue tan profunda que me sentí como si me hubieran arrancado la piel a tiras. La peor parte fue que mi padre y mi madre ya lo sabían y habían elegido mantenerlo en secreto, priorizando la reputación de la familia Hawthorne por encima de mi felicidad. Ellos me pidieron que lo perdonara por el bien de la familia. Me negué y, en ese momento, perdí a toda mi familia. Ahora, Elara, estaba sola y con el corazón roto. La puerta chirrió al abrirse y una enfermera con una sonrisa forzada anunció: Elara Hawthorne. Me levanté temblorosa, dejando caer el folleto al suelo. Mientras la seguía por el pasillo, mi mente era un torbellino de rabia y desesperación. La FIV ya no era solo un deseo, sino un desafío. Una forma de reclamar mi propia narrativa, de demostrarles a todos, y sobre todo a mí misma, que podía crear una vida plena sin su aprobación, sin su amor. Entré en el consultorio y me senté frente a la doctora Sharma, una mujer con ojos sabios y una presencia tranquilizadora. Me explicó el proceso, los riesgos, las posibilidades. Yo asentía mecánicamente, apenas registrando sus palabras. De repente la doctora Sharma tosió suavemente y dijo: Elara, antes de continuar necesito informarte de algo. Mi corazón se hundió. Intuía que nada bueno podía salir de esa frase. Durante las pruebas de rutina, descubrimos una anomalía en tu ADN. Parece que tienes una condición genética rara que afecta la fertilidad. Pero eso no es todo. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. También hemos detectado un alto riesgo de desarrollar una enfermedad neurológica degenerativa, con una esperanza de vida estimada de quizás 15 años después de la aparición de los primeros síntomas. La probabilidad de transmitir esta condición a un hijo es del 50%. El mundo se detuvo. La infertilidad era una montaña que estaba dispuesta a escalar. La traición de Liam y Ethan era una herida que, con el tiempo, sanaría. Pero esto era un muro de piedra que se alzaba imponente frente a mí, bloqueando cualquier rayo de esperanza. La posibilidad de tener un hijo, la posibilidad de crear una familia, se había desvanecido de un plumazo. Pero lo más aterrador era la idea de mi propio futuro, un futuro acortado y marcado por la enfermedad. Las palabras de la doctora Sharma resonaban en mi cabeza. 50% de probabilidad de transmitir la condición. ¿Cómo podía siquiera contemplar la idea de traer a un niño al mundo sabiendo que corría el riesgo de condenarlo a una vida de sufrimiento? ¿Cómo podía, con la conciencia tranquila,
someter a un ser inocente a la misma agonía que probablemente me esperaba a mí. La doctora Sharma me ofreció un vaso de agua. Lo tomé con manos temblorosas. Hay opciones, Elara. Podemos realizar pruebas genéticas a los embriones, antes de la implantación, para seleccionar a aquellos que no sean portadores de la enfermedad. También podemos explorar la opción de la donación de óvulos. Pero ninguna de esas opciones me consolaba. La idea de manipular genéticamente a mis propios hijos me repugnaba. Y la donación de óvulos, aunque una alternativa válida, no hacía sino resaltar mi propia fragilidad, mi propia incapacidad para crear una vida de forma natural. En ese instante, sentí un vacío profundo, una soledad que me calaba hasta los huesos. Ya no solo estaba lidiando con la infertilidad, la traición y el rechazo familiar. Ahora, me enfrentaba a mi propia mortalidad, a la posibilidad de una enfermedad devastadora, y a la terrible decisión de si siquiera debía intentar tener un hijo. El futuro que había imaginado se había derrumbado, dejando tras de sí un paisaje desolado y lleno de incertidumbre. El agua no logró apaciguar el fuego que me consumía por dentro. Los ojos compasivos de la doctora Sharma, lejos de consolarme, solo aumentaban mi sensación de vulnerabilidad. Era como si el universo se hubiera confabulado para hacerme caer en un abismo de desesperación. Cada nuevo golpe más brutal que el anterior. ¿Qué pasa con el tratamiento?, pregunté con la voz ronca. ¿Hay alguna forma de retrasar la aparición de la enfermedad, de mitigar sus efectos? La doctora Sharma negó con la cabeza. No hay cura ni tratamiento preventivo, Elara. Solo podemos monitorear tu estado y ofrecer terapias paliativas cuando los síntomas comiencen a manifestarse. Paliativo. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Significaba aceptar mi destino, prepararme para una lenta y dolorosa declive. Significaba vivir con la espada de Damocles suspendida sobre mi cabeza, esperando el momento en que cayera. ¿Cuándo podrían empezar los síntomas?, pregunté, temiendo la respuesta. Es difícil predecir con exactitud. Podría ser en 5 años, en 10, incluso 15. Cada caso es diferente. 15 años. 15 años para construir una vida, para amar, para dejar mi huella en el mundo. 15 años para ver a mis amigos casarse, tener hijos, alcanzar sus sueños. 15 años que ahora parecían una burla cruel. Un préstamo que pronto tendría que devolver con intereses de dolor y sufrimiento. Salí de la clínica aturdida, como si caminara bajo el agua. El sol brillante y el bullicio de la ciudad me parecían ajenos, irreales. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba escapar de la asfixiante realidad que me rodeaba. Conduje sin rumbo fijo, dejando que el instinto me guiara. Terminé en una playa desierta, donde las olas rompían con furia contra la orilla. El viento salado me azotaba el rostro, intentando arrancar de mí el velo de incredulidad. Me senté en la arena fría, observando el horizonte infinito. El mar era un espejo turbio que reflejaba mi propia confusión y dolor. Deseé con todas mis fuerzas que Liam y Ethan estuvieran allí, que pudieran ver el daño que habían causado. Deseé poder gritarles mi rabia, mi frustración, mi desesperación, pero ellos no estaban. Y yo estaba sola, enfrentando la tormenta más dura de mi vida. Saqué mi teléfono del bolso. Dudé antes de buscar el número de mi padre. A pesar de su traición, a pesar de su silencio, una parte de mí aún anhelaba su aprobación, su consuelo. Pero la idea de escuchar su voz, de tener que explicarle mi situación, me paralizaba. No quería su lástima, no quería su «lo siento». No quería tener que justificar mi dolor ante un hombre que había preferido proteger la imagen de su familia a mi felicidad. En cambio, busqué el número de Sofía, mi mejor amiga. Ella siempre había sido mi roca, mi confidente, la única persona que me conocía de verdad. Aunque no la había visto en semanas, sabía que podía contar con ella. Sonó varias veces antes de que respondiera. ¿Elara? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Tu voz alegre me hizo romper a llorar. No pude contenerme. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mezclándose con la arena y el salitre. Sofía, necesito verte, logré decir entre sollozos. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, Elara? ¿Suenas fatal? Dime dónde estás y voy para allá ahora mismo. Le di la dirección de la playa y colgué. Me sentía un poco mejor al saber que no estaba completamente sola, que había alguien dispuesto a escucharme, a apoyarme. Mientras esperaba a Sofía,
Me dediqué a observar las olas. Cada una parecía llevarse consigo un fragmento de mi pasado, un recuerdo, una ilusión. Me pregunté qué me depararía el futuro. ¿Me quedaría paralizada por el miedo y la desesperación? ¿O encontraría la fuerza para seguir adelante, para vivir cada día como si fuera el último? De repente, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. No era una solución mágica, ni una cura milagrosa, pero era algo que podía hacer, algo que podía controlar. Si mi tiempo era limitado, entonces tenía que aprovecharlo al máximo. Tenía que dejar de lado el dolor y la autocompasión, y empezar a vivir de verdad. La idea era arriesgada, incluso un poco loca. Pero era mi idea. Y era la única que me daba una pizca de esperanza en medio de la oscuridad. Sofía llegó media hora después, con el pelo alborotado y los ojos llenos de preocupación. Me abrazó con fuerza, sin decir una palabra, hasta que mis sollozos se calmaron. Ven, me dijo tomándome de la mano. Vamos a por un café caliente y me cuentas todo. Bajo el techo acogedor de una pequeña cafetería frente al mar, le conté a Sofía todo. La traición de Liam y Ethan, la frialdad de mis padres, la devastadora noticia de la enfermedad genética y la posibilidad de transmitirla a un hijo. A medida que hablaba la veía palidecer y sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo rato, procesando la información. Finalmente, me tomó la mano y me dijo: Elara, esto es horrible, no sé qué decirte, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Agradecí su apoyo, pero sentía que mis problemas eran demasiado grandes para que ella pudiera comprenderlos realmente. Era como si estuviera atrapada en un laberinto oscuro y Sofía solo pudiera verme desde la entrada, sin poder ofrecerme una salida. Entonces, le conté mi idea, la chispa de esperanza que había surgido en medio de la desesperación. Quiero adoptar, dije, con voz firme. No quiero pasar por la FIB, no quiero arriesgarme a transmitir la enfermedad. Quiero darle un hogar y una familia, a un niño que lo necesita. Un niño que quizás no tenga las mismas oportunidades que tuve yo. Sofía me miró sorprendida. Elara, eso es admirable. ¿Pero estás segura? Después de todo lo que has pasado, ¿estás lista para criar a un hijo sola? No lo sé, admití. Pero necesito hacer algo, Sofía. No puedo simplemente sentarme a esperar mi destino. Necesito darle un propósito a mi vida, y creo que esto podría hacerlo. Quiero llenar mi casa de risas, de amor, de la alegría que siempre anhelé. Y si solo tengo 15 años, o menos, quiero pasarlos haciendo la diferencia en la vida de alguien. Sofía me abrazó con fuerza de nuevo. Eres increíble, Elara. Sabía que eras fuerte, pero esto es otra cosa. Te apoyo al 100%. Sin embargo, mi idea iba mucho más allá de la simple adopción. La enfermedad me había abierto los ojos a una realidad que antes no había visto. Una realidad llena de injusticias, de desigualdades, de niños que nacían sin oportunidades y eran olvidados por la sociedad. Pero quiero hacer más, le dije a Sofía, con una determinación renovada. Quiero construir un orfanato, un lugar donde niños como el que quiero adoptar puedan tener un hogar seguro, educación, atención médica y, sobre todo, amor. Sofía me miró con incredulidad. Elara, eso es una empresa enorme. ¿Cómo vas a financiar algo así? Con el dinero de mi fideicomiso, respondí. Mi padre siempre quiso que lo utilizara para construir una familia, y eso es exactamente lo que voy a hacer, pero a mi manera. La cara de Sofía se ensombreció. Elara, ¿estás segura de que quieres hacer eso? Tu padre no va a estar contento. No me importa, dije con firmeza. Él eligió a Ethan y Liam por encima de mí. Ahora, yo voy a elegir mi propio camino. Y ese camino no tiene nada que ver con la aprobación de mi familia. La idea de construir un orfanato me llenaba de energía, de un propósito que había estado buscando durante mucho tiempo. Era como si la enfermedad, en lugar de ser una condena, se hubiera convertido en un catalizador, un impulso para crear algo significativo, algo que perduraría después de mi muerte. Pero entonces, una sombra de duda cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si la enfermedad progresaba rápidamente? ¿Qué pasaría si no podía cuidar del niño, si no podía llevar a cabo mi proyecto? Tengo miedo, Sofía, admití con la voz temblorosa. Tengo miedo de fracasar, de no estar a la altura de las circunstancias.
Sofía me tomó la mano y me miró a los ojos. Elara, todos tenemos miedo. Pero el miedo no debe paralizarnos, debe impulsarnos a seguir adelante. Y si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo, no estás sola en esto. En ese momento, sentí un gran alivio, una sensación de esperanza que me había abandonado hacía mucho tiempo. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que no lo recorrería sola. Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Sofía, con un tono de voz más serio, dijo: Elara, hay algo que no te he contado, algo que descubrí hace unas semanas, y que creo que debes saber. Mi corazón se aceleró. Intuía que la información que iba a compartir cambiaría mi vida para siempre. ¿Qué es?, pregunté, con un nudo en la garganta. Sofía respiró hondo y me dijo: ¿Recuerdas que te dije que estaba investigando un caso para un bufete hace unos meses? Era sobre la gestión de un fideicomiso, y la persona que gestionaba ese fideicomiso era tu padre. Asentí, esperando que continuara. Bueno, durante la investigación, descubrí algo sobre la enfermedad que te han diagnosticado. Resulta que no es tan rara como te han hecho creer. De hecho, hay una empresa farmacéutica que está desarrollando un tratamiento experimental que ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos. El problema es que el tratamiento es muy caro y no está disponible para el público en general. Mi mente dio un vuelco. ¿Un tratamiento? ¿Una posibilidad de alargar mi vida, de evitar la enfermedad? ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Por qué hay más?, respondió Sofía. La empresa farmacéutica está financiada en gran parte por un inversor anónimo, y adivina quién es ese inversor. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción. Es tu padre, dijo Sofía con voz suave. Tu padre ha estado invirtiendo secretamente en la investigación de la enfermedad que te afecta. Y lo ha estado haciendo sin que tú lo supieras. Me quedé sin palabras. Mi padre, el hombre que me había traicionado, el hombre que había priorizado la imagen de su familia por encima de mi felicidad, también era el hombre que estaba financiando la investigación para encontrar una cura para mi enfermedad. Era una paradoja imposible de comprender. ¿Por qué lo haría?, pregunté, con la voz apenas audible. No lo sé, Elara, respondió Sofía, pero creo que deberías hablar con él. Creo que deberías darle la oportunidad de explicarte sus motivos. Tal vez, solo tal vez, haya algo más detrás de todo esto de lo que te imaginas. La idea de enfrentarme a mi padre me aterraba, pero también me llenaba de una extraña esperanza. Tal vez, después de todo, no estaba tan sola como creía. Tal vez, en el fondo de ese hombre frío y distante, aún quedaba un vestigio de amor por su hija. Creo que tienes razón, dije, con una resolución renovada. Creo que necesito hablar con él, y voy a hacerlo ahora mismo. Me levanté de la silla, decidida a confrontar a mi pasado, a descubrir la verdad que se escondía detrás de la traición y el silencio. Sabía que la conversación no sería fácil, pero también sabía que era necesaria. Mi futuro, mi felicidad, incluso mi vida, dependían de ello. Sin pensarlo más, salí de la cafetería, dejando a Sofía con la mirada fija en el océano. La idea de que mi padre, en secreto, financiaba una cura para mi enfermedad me sacudió hasta la médula. Era una paradoja cruel, que solo complicaba aún más mi ya enrevesada realidad. Conduje hasta la imponente mansión Hawthorne, el lugar donde crecí, ahora un símbolo de traición y frialdad. Dudé un instante frente a la puerta principal, pero respiré hondo y toqué el timbre. La puerta se abrió, y Marta, la ama de llaves, me recibió con una mirada de sorpresa. ¿Elara? ¡Qué inesperado! Tu padre no está esperando visitas. Necesito hablar con él, Marta. Es urgente. Marta vaciló, pero al ver la determinación en mis ojos, me dejó pasar. La casa estaba tan impecable como siempre, cada objeto en su lugar, cada superficie brillando, un reflejo de la fachada perfecta que mi familia siempre se había esforzado por mantener. Encontré a mi padre en su estudio, sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con la mirada fija en un documento. Su rostro estaba surcado de arrugas, y sus hombros estaban ligeramente encorvados. Por primera vez, lo vi como un hombre envejecido, cargado con el peso de sus propias decisiones. Elara, dijo con un tono de sorpresa mitigado. ¿A qué debo esta visita? Sé lo de la enfermedad, papá.
Y sé que estás financiando la investigación para encontrar una cura. Mi padre se tensó, sus ojos se volvieron fríos y calculadores. No sé de qué estás hablando. No mientas, papá. Sofía lo descubrió. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? Mi padre se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Lo hice porque no quería que te hicieras falsas ilusiones. El tratamiento es experimental. No hay garantías de que funcione. ¿Y por eso preferiste ocultármelo? ¿Por miedo a que tuviera esperanza? La ira comenzaba a hervir dentro de mí. Se giró hacia mí, con el rostro sombrío. Lo hice por la familia Elara. Un tratamiento experimental que fallara, una hija enferma, eso sería una mancha en el apellido Hawthorne. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Seguía priorizando la reputación por encima de todo, incluso de la salud de su propia hija. Eso es lo que siempre te ha importado, ¿verdad? El apellido Hawthorne. ¿Qué pasa conmigo? ¿Acaso no soy parte de esa familia? Por supuesto que lo eres, Elara. Pero tienes que entender. No, papá. Ya no tengo que entender nada. Estoy harta de tus mentiras, de tus secretos, de tu obsesión por las apariencias. Me has traicionado, me has abandonado. Y ahora, después de todo, me vienes con esto. No quiero tu dinero, no quiero tu cura, no quiero nada de ti. Me di la vuelta para irme, pero la voz de mi padre me detuvo. Elara, espera. Hay algo más que debes saber. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía la sensación de que la bomba final estaba a punto de estallar. Ethan no es tu hermano, dijo, con voz grave. Él es tu hijo. El mundo se detuvo. La sangre se heló en mis venas. La revelación fue tan impactante que sentí que me desmayaba. Ethan, mi hermano, mi porhijo asterisco. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una imagen monstruosa que nunca podría haber imaginado. ¿Qué estás diciendo?, balbuceé, con la voz temblorosa. Mi padre suspiró profundamente. Hace muchos años, cuando eras joven, tuviste una aventura con un hombre. Quedaste embarazada. Tu madre y yo decidimos que no podíamos permitir que un embarazo fuera de matrimonio arruinara tu futuro, el futuro de la familia. Así que lo ocultamos. Le dijimos al mundo que Ethan era tu hermano, que tu madre lo había adoptado en secreto. Todo fue una farsa. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. La traición era aún más profunda de lo que jamás había creído. ¿Y Liam? ¿Él lo sabía? Mi padre asintió. Sí, Liam lo sabía. Todo estaba planeado. El matrimonio, la aventura con Ethan, todo para mantener la verdad oculta, para proteger el apellido Hawthorne. La rabia me invadió por completo. No podía respirar, no podía pensar. Estaba rodeada de mentiras, de engaños, de una red de traiciones que me había atrapado durante toda mi vida. Los odio, grité, con todas mis fuerzas. Los odio a todos. Salí corriendo de la mansión, dejando atrás el horror y la mentira. No sabía a dónde ir, qué hacer. Pero sabía que nunca más volvería a poner un pie en ese lugar. Los Hawthorne habían muerto para mí. Elara, la arquitecta, la esposa, la hija, también. Solo quedaba una mujer devastada pero libre. Libre para forjar su propio destino, sin importar cuán incierto fuera. El orfanato. Punto era la respuesta. El destino la estaba llamando. El impacto de la confesión resonó en Elara como un terremoto. Ethan, su hijo, no su hermano. Liam, cómplice en la farsa. La vida que creía conocer se desintegró por completo, dejando solo escombros de dolor y rabia. Sin embargo, en medio del caos, surgió una claridad inesperada. La traición, aunque devastadora, la había liberado. Ya no estaba atada a las expectativas de los Hawthorne, ni a su opresiva necesidad de control. Podía redefinirse, elegir su propio camino. El orfanato se convirtió en su faro. Vendió el loft, cortó lazos con el bufete de arquitectura, y destinó el dinero a la construcción de Hogar Elara, un refugio para niños sin familia. Contrató a un equipo de profesionales dedicados, personas que compartían su visión de un entorno amoroso y estimulante. La enfermedad se convirtió en un incentivo, no en una condena. Vivía cada día con intensidad, invirtiendo su energía en los niños,
en la creación de un futuro mejor para ellos. Visitaba a menudo el laboratorio farmacéutico donde se investigaba su posible cura, no por esperanza personal, sino para asegurarse de que los resultados beneficiaran a todos, no solo a los ricos. Un día, Sofía la visitó en el orfanato, radiante. Elara, tengo noticias. He conocido a un hombre maravilloso, y creo que estoy lista para formar una familia. Elara la abrazó, sintiendo una genuina alegría por su amiga. A pesar de su propia imposibilidad de concebir, se sentía completa. Mirando a los niños jugar en el jardín, Elara comprendió que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el compromiso. Había perdido la familia que creía tener, pero había creado una propia, una basada en la elección, la compasión y la resiliencia. Y aunque la sombra de la enfermedad siempre la acecharía, Elara enfrentaba el futuro con valentía, sabiendo que su legado viviría en cada niño que, Hogar Elara, ayudara a florecer. El destino, aunque cruel, la había conducido a su verdadero propósito. El viento acariciaba el rostro de Elara mientras observaba a los niños dormir. Cada uno, un testimonio de la esperanza en medio de la adversidad. Ya no anhelaba el pasado, ni temía el futuro. Había encontrado la paz en el presente, en el amor incondicional que fluía libremente en aquel hogar. Quizás su vida sería más corta, pero su impacto sería eterno. Había aprendido que la verdadera riqueza no reside en la herencia, sino en la huella que dejamos en el corazón de los demás. Y en la mirada brillante de cada niño que llamaba Hogar Elara, y a ella, familia, supo que había encontrado la redención, no en la venganza, sino en el amor.